Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, gente del otro lado? Un gusto, Marcos Ludueña los saluda y damos por comienzo a este programa que, bueno, vino el nombre y se me ocurrió llamarlo la expansión de tu conciencia. Bien, bueno, la expansión de tu conciencia nace un poco de, de mí, Marcos Ludueña, que me estás hablando de este lado. Eh, ¿Y quién soy yo? Bueno, justamente de eso les quiero hablar en este primer programa que vamos a abordar en este programa. eh, de qué situaciones vamos a abordar y vamos a hablar, desde dónde. Soy biodecodificador, entre algunas cosas, y también les voy a contar cómo llego yo a trabajar la parte de la conciencia o de la expansión de mi conciencia desde la biodecodificación y desde muchas herramientas que fui adquiriendo con el pasar de los años. ¿Sí? Bien, yo, Marcos Ludueña, en sí, comienzo, digamos, mi parte profesional o estudiar como ingeniero agrónomo. Soy ingeniero agrónomo por allá, por el año 2003. Me recibí con 22 años, ya era ingeniero. Eh, Me recibí muy rápido. Comencé la facultad con 17 años. A los 22 ya me había recibido. Y bueno, comencé mi camino como ingeniero agrónomo y como alguien de 22 años que poco conoce de la experiencia laboral. No había tenido mucha experiencia laboral, solamente era ingeniero. Trabajé como ingeniero prácticamente hasta los 34 años, desde los 22, unos 12 años, aproximadamente 13 años. Nunca pude encontrar un trabajo específico como ingeniero. Trabajé para muchas empresas, me especialicé como microbiólogo, tengo cursos hechos en microbiología del suelo, trabajé con microbiología del suelo y bueno, todo lo que está vinculado con el mundo agropecuario. Conozco mucho del mundo agropecuario, de las empresas, toda la parte esa la conozco muy bien y tengo muchos años de experiencia en eso. Después de pasar por eso, tuve varios emprendimientos personales y dentro de de los tantos emprendimientos que tuve, fuera de la profesión, entré en una situación aproximadamente como a los 34 años, ya alejado de mi profesión como ingeniero, en donde digamos que ya mi salud entró en un lugar difícil, en jaque, digamos. ¿Cómo le va? Ahí está Rita escribiendo. Gracias, Rita, por lo de excelente profe. Veremos qué dice la gente. Bueno, por allá por los 34 años tengo un problema físico muy fuerte, trombosis de vena profunda, con un año de diferencia en ambas piernas. Y bueno, yo ya venía trabajando mi parte emocional, estaba en un momento emocional muy difícil, pero mi, digamos, sentir con la parte emocional venía de hacía bastante tiempo. Digamos que en mi casa, mi mamá, mi papá ya estaban vinculados con algo de la metafísica y demás, y por allá cuando yo tenía 13 años ya hice un curso de control mental, ¿no es cierto?, en donde se hablaba del método alfa y de ciertas cuestiones vinculadas con la mente, ¿sí? O sea que allá por los 13 años yo ya estaba vinculado con el tema de la mente y estaba vinculado también con, bueno, toda la ciencia. Leía muchas revistas como Conocer y Saber, Conozca Más. El que sea de mi edad, de los 40 para adelante, va a saber de qué le hablo, muy interesante. Bueno, todas esas revistas que, bueno, en ese momento era lo que venía en el futuro. No teníamos internet, no teníamos acceso a celular como ahora, y eso era lo que yo consumía. Pasaron los años, llegué a los 34 con estos problemas físicos y algo me dijo internamente que, digamos, lo que estaba comprometiendo mi salud era específicamente mi parte emocional. ¿Por qué mi parte emocional? Porque mi parte emocional de ese momento estaba desastrosa. ¿A qué me refiero con desastrosa? Verdaderamente todo, mi parte interna y mi parte de conexión con el ser y a la vez mi vínculo con los demás era verdaderamente un desastre. Las trombosis no eran raras, de hecho que después cuando por algo interno comienzo a trabajar con la biodecodificación, me encuentro con que de repente
Las trombosis están vinculadas con esto, específicamente con los vínculos familiares. Y bueno, comienzo ahí todo un trabajo interno muy profundo, 34 años tenía, ahora tengo 42 para 43, en donde me encuentro con la biodecodificación como, como primero consultante, que empiezo a abordar la biodecodificación como consultante, y después ya de ser consultante pasé a estudiarla, y después de estudiarla y de recibirme como terapeuta en biodecodificación, comencé a trabajar como terapeuta, y después de trabajar como terapeuta me empezaron a pedir que explique, que enseñe, que di clases, que di talleres, y comencé a dar clases, a dar talleres, y cada vez fue incrementando más y más. Y después, de repente, comencé con lo que es la virtualidad. Vino la pandemia, me llevó a lo virtual. Yo antes era todo en la zona de Córdoba, soy de Córdoba capital, Argentina, centro de la Argentina, Córdoba capital. Y bueno, en esa virtualidad me encuentro dando formación en biodecodificación a gente de afuera, hay gente de afuera que se encuentra con eso, empiezo a expandirme en Instagram, y después, bueno, ya en el último año me dediqué más a lo que es vender la formación ya grabada, hacer otras cosas. Di muchos años, durante muchos años, di sesiones presenciales de biodecodificación, digamos, en consultorio. Y después de tantos años de dar sesiones y hacer la formación de manera presencial, la pasé a ser virtual, y hoy por hoy la formación mía es completamente virtual y grabada, ¿sí? Y también estoy dando clases en vivos, un día a la semana. Si les interesa, están todos invitados, pueden formar parte de esas clases en los vivos, clases en vivos, donde trabajamos específicamente o, digamos, profundamente situaciones como la culpa, el perdón. También abordamos metas, vemos objetivos de vida, vemos situaciones verdaderamente importantes, como de culpa, de a ver cómo salir de la culpabilidad, ir a la responsabilidad, ¿no es cierto? Cómo evito sentirme culpable, cómo salgo de la victimización a la responsabilidad, cómo me encuentro con mi parte interna. Bueno, un poco lo que vamos a abordar el programa de hoy es qué es esto de expandir la conciencia, y por qué me gusta expandir la conciencia desde la biodecodificación, y qué herramientas me da la biodecodificación para expandir la conciencia. Eso es un poco lo que vamos a ver en el programa de hoy, mientras algunas personas ya están, bueno, conectándose y nos saludan, ¿sí? Bien, entrando un poco más en lo que es el programa de hoy, ya les comenté un poco mi historia, cómo encontré la bio, y ahora la verdad que me interesa más irme a algo un poco más expansivo. Por eso yo hablo de la expansión de la conciencia. Hace muchos años vengo trabajando con la expansión puntualmente de la mente, de toda la mente subconsciente, que es lo que quiero hoy mostrarles, para que sepan un poco de qué vamos a hablar, qué vamos a abordar en este programa. Desde la expansión de la conciencia vamos a tener invitados que sumen a expandir la conciencia, cada uno desde su área, porque en realidad la conciencia es algo muy grande, infinito, que tiende justamente a la expansión y a acercarnos al ser en sí, a toda nuestra parte vibracional. Entonces, ¿qué es lo que quiero abordar un poquito y definir eso? Y todo lo que amplíe nuestra conciencia y nos lleve cerca del ser va a ser lo que vamos a abordar en este programa, la expansión de tu conciencia, ¿sí? Este programa lo vamos a tener todos los lunes de 20 a 21, y vamos a trabajar diferentes temas profundos, en donde me gustaría que siempre queden herramientas al final del programa para que puedan trabajarlas durante toda la semana hasta la semana siguiente. Me siguen en Instagram, bio.hermoc, ahí también voy a estar subiendo también historias, también vinculados con lo que son las herramientas, y ahí también pueden seguirme todo lo que es talleres, cursos y clases en vivo que yo doy, digamos, de manera semanal. Bien, bien, comenzando un poco con
lo que es en sí la expansión de tu conciencia y lo que yo quiero abordar un poco hoy, a ver si está Clau por ahí, me ayuda con la parte de del PowerPoint. Quisiera mostrarles un poquito, digamos, algunos tips. Ahí están, muy bien. Vamos a ir al primero, que es cómo expandir en sí la conciencia. Y bueno, en sí, yo les quiero abordar un poco cómo es esto. Ahí está, mira, cómo expandimos la conciencia. Yo les voy a dar partes, digamos, específicas o, digamos, tips o abordajes propios para abordar la expansión de la conciencia. No quita que no haya otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, y esperen que me freno, acá me dice Patricia, dice, entrar en este camino cambió mi vida radicalmente para bien. Marcos es una persona muy generosa con sus conocimientos, hay que dar el paso. Es una forma de vivir plena y feliz. Claro, porque, gracias Paco. Patricia está en lo que es el biodecodificación como estilo de vida, que es un lugar en el que tenemos los jueves, donde abordamos eso profundo que les digo, que es la culpa, el perdón, las relaciones familiares, cómo mejorar los vínculos familiares, las relaciones tóxicas, cómo ser víctimas, ser responsables. Eso lo hacemos los jueves de 20 a 21, 30, 22 a veces se va y ahí me está escribiendo Patricia. Gracias, Pato, por escribir. Entonces, volvemos a cómo expandimos la conciencia. Bien, yo lo que les voy a dar es un abordaje más bien desde la formación mía como biodecodificador, pero también no se olviden que yo soy un poco ingeniero, tengo una parte de conocimientos muy fuerte en lo que es la biología, aunque después cuando comencé a estudiar medicina germánica había cosas que estaban media como en contra de la biología, pero me fui amigando un poco con todo, con la medicina germánica, con la epigenética, porque había estudiado mucha genética en la facultad, entonces la epigenética me abrió la mente más, después de haber estudiado tanto la funcionalidad del genoma humano y del ADN en la facultad, que justamente toda la parte de organismos transgénicos modificados y todo eso, como ingeniero agrónomos lo conocemos muy bien y sabemos de dónde vienen, cómo provienen, qué generan, qué es lo que pueden generar, o al menos conocemos un poco más profundo eso. Entonces, desde esa información y ese conocimiento en genética profundo, abordar la epigenética y, y varios componentes de la parte de la ciencia, como son la física cuántica, ¿sí? Ya ahora les voy a mostrar en detalle qué vamos a abordar y qué me interesa abordar con lo que es la expansión de la conciencia y cómo expandimos la conciencia, ¿sí? En la próxima PowerPoint, en la próxima filmina, yo nos va a poner a continuación, es un poco lo que va a mostrar ahí está, si la puedes poner bien grande, Clau, excelente. Entonces, lo que es la expansión de la conciencia, perfecto, es, digamos, la idea, ¿no es cierto?, de esto, de poder expandir la conciencia, es lo que te acerca a tu ser. Entendiendo por ser, y acá quiero que presten atención, la mayoría, lo que te acerca a tu ser, ¿qué es el ser? Es tu parte más vibracional, es tu parte que no es dual, es tu parte de unicidad, es tu parte de conciencia, valga la redundancia, es tu parte vibracional, en biodecodificación podemos decir tu parte cuántica, tu parte de tu doble cuántico, todo lo que es tu parte, digamos, vibracional en sí, que se transforma o que es en este campo, lo que no es materia, es la parte vibracional, que es lo que nos compone a todos los seres que somos nosotros, seres emocionales, vibracionales y que tenemos además un cuerpo físico, pero la existencia de nuestro cuerpo físico no significa que no seamos un cuerpo y un campo vibracional y que nos comportemos de cierta manera ante ese campo. Ese campo vibracional lo vamos a conocer, lo conocemos como el campo cuántico. El campo cuántico en la biodecodificación, en la física cuántica, es el espacio ese que corresponde a la matrix original, lo que conocemos en muchas versiones diferentes como universo, Dios, fuente creadora, la fuente, el origen,
me gusta decirle la matrix original. Esa fuente es la parte que te conecta, o la parte en la cual estamos conectados y somos seres específicamente vibracionales, y todos disponemos de esa capacidad de ser eso. Todas estas herramientas que yo voy a aportar desde mis conocimientos, desde la biodecodificación, desde ciencias que están trabajadas, ¿no es cierto? En algunos casos son ciencias, en otros casos lamentablemente las tildan de pseudociencias, pero tienen más de ciencia que de pseudociencias. Por ejemplo, nombrar al doctor Bruce Lipton específicamente, hablar de, es un biólogo muy reconocido, el doctor Bruce Lipton, y en algunos lugares se habla de pseudociencia. Bueno, en realidad es una ciencia más que específica la que explica el doctor Bruce Lipton, biología de la creencia, y explica muy bien lo que es la epigenética, ¿sí? El abordaje a esas ciencias nos acerca justamente a conocer la capacidad potenciadora que tiene nuestro ser, ¿sí? Miren acá lo que dice Delia Beatriz Manzolati. Hola Marcos, qué bueno que puedas estar aquí para que más personas te conozcan y se enriquezcan con tus conocimientos de generosidad. Gracias, Delia. Bien, bueno, alumnos que, bueno, están conformes, gracias por estar del otro lado, clases del jueves y de la formación. Volvemos un poco a la expansión de la conciencia y lo que te acerca a tu ser, y estábamos hablando un poco de lo que se genera cuando nos acercamos a la expansión de tu conciencia y a lo que es en sí el ser entendiéndolo como el ser, como este campo vibracional en el cual todos tenemos, todos disponemos, todos tenemos ciertas capacidades de trabajarnos de manera cuántica, pero que nadie nos enseña porque nos enseñan a ver la vida de una forma dual, y ya voy a hablar de eso, ¿sí? Bien, entonces, un poco, a ver, habiendo visto esto de a dónde quiero ir con expandir tu conciencia, con lo que te acerca al ser, con lo que permite, cuando digo ser, es ser en su plenitud, en su versión vibracional pura, en la mejor versión tuya. Algunos lo conocen como el doble cuántico, la teoría de Jean-Pierre Garnier, ¿no es cierto? Tu parte más pura, esa es la parte que te acerca a tu ser. Y yo les voy a mostrar ahora herramientas que yo dispongo de aprendizaje propio de ciertos temas que les van a dar a ustedes herramientas para poder abordar y expandir sobre todo la conciencia, el campo vibracional, para que se acerque cada vez más a lo que vos sos en esencia, a tu esencia pura, a tu ser de forma pura y en esencia. Bien, acá nos saluda desde Rafaela, Revista Guapas, hermoso tema. Karina Guadalupe Santana, gracias Karina por tu saludo. Seguimos con esto. Entonces, vamos a ver cuáles son las herramientas. Clau, porfa, pásame al próximo PowerPoint que habla de las herramientas. Ahí las tenemos, dejarlas en ese tamaño que quiero que se lean bien. Me parece interesante. Fíjense las herramientas que yo manejo bastante profundamente y que he adquirido con el tiempo, y son herramientas con las que quiero hablar con ustedes, que debatamos, que me den su punto de vista, si alguna vez pudieron o trabajaron con algunas de estas herramientas. Fíjense, bueno, la biodecodificación de por sí, si bien yo soy biodecodificador, pero digamos, mi parte más profunda dentro de la biodecodificación, si bien conozco de biología, no soy médico, por lo tanto sé que en este canal incluso hay médicos, que mejor que hablar con un médico de algo específico, como es la medicina germánica o otra visión a la medicina tradicional. No soy especialista en la parte de la biodecodificación médica, pero sí me especialicé mucho en la parte, por ejemplo, de la programación neurolingüística, ¿sí? Nos saluda Alcira Barrios, buenas noches, muy interesante, gracias a Alcira por el saludo. Me especialicé en programación neurolingüística, estudié programación neurolingüística, además de lo que estudié en la biodecodificación, epigenética,
es justamente esto que les decía, ¿no? Bruce Lipton, más allá de la genética o más allá de la genética tradicional, el doctor Bruce Lipton con su biología de la creencia, en donde explica perfectamente, y les voy a resumir en pequeños minutos para no aburrirlos, qué es la epigenética. Bueno, la epigenética es el estudio del comportamiento de, digamos, nuestros genes, pero cómo estos se comportan ante estímulos exteriores o externos, y conocemos como estos estímulos externos en gran medida las emociones, ¿sí? Es decir, cómo interfieren las emociones en nuestra genética o en que nuestros genes se forman. A ver, en realidad lo que interviene en los genes mediante la información que uno percibe del entorno es modifica, digamos, la forma en que los genes se van a expresar. Y de esta forma, mediante estudios hechos por el doctor Picton y otras entidades, se pudo demostrar que los genes de repente se estimulan y o no se estimulan, codifican o no codifican en relación al entorno. Y cuando hablo del entorno, hablo del ambiente. Cuando hablo del ambiente, hablo de las emociones que la persona siente o percibe en ese ambiente en el que se desarrolla. Bien, ya vamos a hablar de lo que es la percepción en este programa y cómo abordamos también el subconsciente o el inconsciente, ¿sí? La parte más profunda de nuestra mente, en donde se alojan varias cuestiones, entre ellas las creencias. Y vamos a ver cómo se aborda la percepción del mundo. Volviendo a la epigenética, antes de pasar a la neurociencia, otra ciencia apasionante en la cual tuve la oportunidad de estudiar y de leer bastantes libros, como el libro No somos seres racionales, somos seres emocionales, o el libro de emociones del doctor Rossetti, que volviendo un poco a lo anterior, a la epigenética, es un poco cómo intervienen las emociones en los genes puntualmente. De hecho, que hay estudios que determinan, para los que conocen de genética y han estudiado los genes, hay estudios que demuestran que el entorno puede modificar hasta la estructura del gen. Hay una estructura específica llamada histona, que es en donde se empaqueta el ADN. Sé que estoy siendo muy técnico, pero para los que son técnicos lo pueden corroborar, y que esas histonas, dependiendo de ciertas cuestiones externas, pueden agrandarse o achicarse, dependiendo de cómo se percibe lo exterior, y esto lo explica muy bien el doctor Lipton en el libro La biología de la creencia, un libro muy interesante y recomendable para poder entender un poco más de epigenética, un tema muy apasionante para los que ya conocemos de genética y queremos ver un poco más allá. ¿Cómo es esto de las emociones y la genética, ¿no? Cómo es que la genética interviene en las emociones y cómo es que las emociones intervienen no solo en la genética, sino también en la psicoinmunoendocrinología, que es un poco esta rama de la medicina que hoy tiene un nombre, psicoinmunoendocrinología, creo que está bien, si está mal me corrigen, en donde lo que hace es medir cómo influyen las emociones en el sistema endocrinológico, cómo el sistema endocrinológico, los médicos que me corroboren, es cómo segregan las hormonas y cómo las hormonas intervienen obviamente en nuestra salud. Quiere decir que las emociones tienen un vínculo directo con nuestra salud y nuestro bienestar físico, y que ni contarles la relación entre las emociones con nuestra parte vibracional, ¿no es cierto? Haber estudios de Dr. Hopkins que demuestran que muchas emociones como el amor nos elevan la vibración a puntos muy altos, y emociones como el miedo llevan nuestra vibración a puntos muy bajos. Quiere decir que el vínculo entre las emociones y cómo nos sentimos, de acuerdo a nuestra endocrinología o nuestra segregación de hormonas, basándonos en nuestra percepción del mundo, en nuestra forma de percibir el mundo y cómo eso nos influye, está un poco explicado en esto de la epigenética y la psicoinmunoendocrinología, de que verdaderamente
la percepción del mundo, el estrés, cómo estoy sometiendo yo, las diferentes hormonas del estrés que generan en mi mente, que generan en mi cerebro puntualmente ciertas patologías en donde cuando se acumulan se pueden ver en conflictos biológicos específicos que, bueno, de eso pueden hablar mucho los médicos y también, ¿por qué no?, la parte de psiquiatría, en donde justamente el exceso de estrés va a ir a lugares específicos de nuestro cerebro. Todo eso interviene en nuestro, vamos a decir, sistema biológico, mental, y por ende va a influir en nuestro sistema vibracional de lleno, ¿sí? Para no extenderme más, vamos con la neurociencia y la genealogía. Neurociencia, bueno, la neurociencia, hay muchos referentes que puedo hablar yo de neurociencia. Estoy un poco formado en neurociencia, pero no puedo llegar a ser un referente de neurociencia. Pero al menos estudié neurociencia, comportamientos del sistema triúnico del cerebro, ¿no? El cerebro límbico, las emociones, de dónde comienzan las emociones. Y bueno, y un poco pude sinergizar las emociones con la programación neurolingüística, con la física cuántica, y pude generar todo una interacción de todas estas herramientas, que volvemos a lo anterior, son herramientas para expandir la conciencia, ¿sí? Son todas herramientas que nos sirven para expandir la conciencia. La neurociencia nos permite expandir la funcionalidad de nuestro cerebro. Si nuestro cerebro es como un músculo, el cual si lo trabajamos, lo podemos expandir. Yo también quiero brindarles herramientas para expandir el cerebro y darles herramientas para que su cerebro funcione de una forma completamente diferente a como está funcionando normalmente. ¿Para qué? Para que puedan conectar con su parte más consciente, con su parte más donde se encuentra el mayor potencial y donde ustedes son únicos y tienen acceso a toda la información que quieran. Ya vamos a ir a eso y lo vamos a abordar desde varios lados, ¿sí? Volviendo puntualmente a la neurociencia, que es esto de herramientas vinculadas a cómo abordar el cerebro, cómo el cerebro de repente se comporta ante ciertas situaciones, y ya poder estudiar estos sistemas bien específicos dentro de nuestro gran cerebro, y después de ese cerebro, cómo la mente percibe y toma ciertas cuestiones y lo trabaja puntualmente. Y ahí es donde entra un poco lo que vamos a ver después de el cerebro y la parte consciente y subconsciente. Volviendo un poco acá, vamos a la genealogía y física cuántica. Están muy ligadas. La genealogía es el estudio del árbol genealógico. Este árbol genealógico tan grande que se puede abordar de diferentes formas, en donde hablamos de las resonancias familiares. Es cómo es esto de que el árbol genealógico me habla y tengo vinculaciones con familiares míos, ya sea que estén vivos o no, qué vinculaciones están, y ahí es donde entra la física cuántica, el entendimiento del inconsciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, ¿sí? El inconsciente familiar, el inconsciente colectivo, y ya después el gran inconsciente, vamos a decir, no sé, puede ser planetario, y ya nos vamos a un inconsciente único en donde está toda la información. Pero dentro de la suma de todos los inconscientes, sin entrar a eso, vamos acá a la física cuántica y la vinculación. Vamos primero a la genealogía y después vamos a la cuántica. La genealogía, bueno, el estudio de todo el árbol genealógico y cómo esa repetición de patrones, que la genealogía, cuando yo la abordo, me gusta explicarla rápidamente, que no es estudiar si hay doble, si no hay doble, si hay yaciente, si es ese yaciente, si es doble mío, si la... No, yo abordo la genealogía o el transgeneracional cuando necesito y requiero una información, el árbol me la muestra, y sobre todo tiene que haber una resonancia. ¿Qué es la resonancia? Es cuando una información ingresa a mi ser y genera un cambio, genera un sentir, genera una vibración.
una resonancia. Mi cuerpo lo expresa. Mi piel se pone como piel de gallina, de repente me agarra un escalofrío. Eso es una resonancia. Es que la información, venga como venga, me está resonando. ¿Bien? Bueno, eso sucede en la parte de la genealogía. Cuando yo digo o entiendo que era el doble de mi abuelo o de mi abuela y me genera una resonancia, es porque hay algo a trabajar. Si no, no entramos. Hoy vamos ahí cuando las personas tienen los problemas desde siempre. ¿Desde cuándo te sucede esto? Desde siempre. Bien, vamos a ver el árbol. Seguramente se viene repitiendo de otras generaciones. Bien, hay muchas cosas que podemos abordar desde el árbol, ¿sí? Pero es una herramienta más. Todas estas son herramientas que apuntan a dónde? A expandir tu conciencia, a que tu conciencia se expanda. Ya vamos a ver cómo logramos eso y cómo podemos usar estas herramientas para que tu conciencia se expanda en la máxima expresión. Bien, entramos en física cuántica, proyecto sentido, vamos con física cuántica rápidamente. Física cuántica, bien, entendemos la física cuántica, la entiendo, me encanta, me gusta explicarla mucho. En las formaciones que doy la explico muy bien para que la entiendan todo el mundo y podamos entender nuestro rol como observadores dentro del mundo que vivimos, y este mundo que vivimos puntualmente es un mundo dual, ¿sí? El mundo dual es lo opuesto al mundo cuántico. El mundo cuántico es vibracional, el mundo dual es newtoniano, es material, es lo que tengo, es lo que siento, es dual. Divide, separa el mundo cuántico, el modelo cuántico, la mecánica cuántica es más unicidad, es de la conciencia, es lo más cercano a la conciencia. La parte cuántica es la parte vibracional pura, en donde no hay dualidad, es vibración. Un día vamos a dedicarnos a ver un videito para entender cómo se comporta un electrón o un protón en fase a velocidad de la luz en sentido cuántico y cómo se comporta una partícula en modelo newtoniano. Cómo vemos que en una hay dualidad y en la otra no. Bien, eso mismo se expresa en nuestra mente y después vamos a ver cómo nuestra mente refleja o atrae esa realidad porque simplemente somos observadores de esas infinitas realidades, pero atraemos una mediante nuestra percepción de la afuera, ¿sí? Quédense tranquilos, todo esto lo vamos a ir viendo programa a programa y va a estar muy interesante trabajarlo. Hay cientos de temas para abordar desde la física cuántica. Para no aburrirlos, porque después viene otra filmina que les quiero mostrar muy interesante del subconsciente, vamos a abordar temas como el proyecto sentido, que es un poco cómo es que me hizo sentir o me sentí durante el embarazo de mi mamá o cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Bien, ¿qué sintió mamá? ¿Sí? O yo, a ver, las mamás que están ahí, o yo, papá, ¿qué sentí durante el embarazo de mi hija? Y durante el tiempo, hasta los 5 o 7 años de vida, los niños modulan, copian ciertos comportamientos y emociones de los padres y se programan. Bueno, eso lo vamos a abordar en el proyecto sentido y se puede ver de muchas formas, abordar, trabajar, decodificar, soltar, reprogramar, todo eso se puede hacer. Y todo eso lo hacemos con ¿qué? Con la hipnosis ericksoniana, una de las grandes herramientas que disponemos dentro de la PNL, de la programación neurolingüística, disponemos de la hipnosis ericksoniana, ¿sí? La hipnosis ericksoniana es una capacidad que disponemos de estudiar la forma de ingresar a nuestro subconsciente y fue realizada, generada, vamos a decir, creada por tres grandes como John Grinder, Richard Blander y Milton Erickson, que los tres juntos formaron lo que conocemos hoy como la programación neurolingüística. Estos tres grandes, Richard Blander y John Grinder, trabajaban la programación lingüística en sí, pero Milton Erickson era el encargado de conocer la forma de llegar al subconsciente, porque digamos que el señor Erickson había tenido poliomielitis y lo llevó a hacer un análisis más específico de la visualización del lenguaje no verbal,
¿sí? Esto le permitió al señor Erickson, junto a su lenguaje y a su voz ronca y muy pausada, ser uno de los mejores hipnóticos del tiempo, y después toda esta información se transmitió en lo que hoy conocemos como programación neurolingüística y todo lo deriva de la programación neurolingüística que se usa hoy por hoy en el coaching y muchas herramientas más derivadas en su momento de programación neurolingüística y de hipnosis ericksoniana. ¿Sí? Bien, y finalmente la dejé al final a la medicina germánica porque, bueno, la utilizo, la sé nombrar, nombro algunas cuestiones, como digo, no es mi especialidad, dado que hay médicos que se especializan mucho más en esto, pero no deja de ser una herramienta más la medicina germánica, una forma de abordar la medicina de una manera más integral y viéndola desde un punto de vista con la influencia emocional que tienen las mismas dentro de la medicina. No por eso la medicina tradicional deja de tener su importancia y su relevancia, pero la medicina germánica nos da otra visión y otra mirada diferente o otra mirada complementaria de la medicina, vamos a decir, tradicional o la medicina que conocemos habitualmente. Bien, bueno, esto es un poco las herramientas que vamos a usar desde lo que yo conozco la biodecodificación en sí, más conocimientos que yo tengo en otras áreas, ¿sí? Pero esto es algo general que lo que usamos para modificar y expandir la conciencia y sobre todo recablear este sistema, que es lo que les voy a mostrar ahora a continuación, ¿sí? Vamos en la próxima filmina, Clau, que es justamente esta, la que habla de la revalidación del subconsciente. Perfecto. Una gran parte de la expansión de tu conciencia se basa en la reprogramación de tu subconsciente. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que adentro del subconsciente está lleno de programas, ¿sí? Y en esos programas, justamente la suma de todos esos programas es lo que te da como resultado la percepción tuya de vida. Entonces en tu subconsciente se alberga gran parte de los componentes que forman tu percepción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo mediante estas herramientas que le nombré antes y el empleo de ciertas, vamos a decir, de ciertas cuestiones sistemáticas, recursos sistemáticos que se disponen desde la biodecodificación, yo, y desde estas ciencias que yo les nombré anteriormente, voy a disponer de herramientas para poder programar y reprogramar mi sistema de creencias subconscientes. Acá es donde viene la parte en donde la mayoría dice, bueno, está todo bien, pero ¿cómo es eso? O sea, tengo que modificar mis creencias. Claro, porque modificar las creencias implica entrar en una parte en donde yo me siento, o la mayoría nos sentimos, muy incómodos o incómodas. Y la razón por la cual nos sentimos incómodos o incómodas es porque cuando modificamos estas, vamos a decir, o revalidamos estas programaciones subconscientes, ¿qué sucede? Gran parte de lo que nos identificaba o nos identifica como lo que somos, se termina de repente rompiendo. Se rompe el ego. Bien, ¿por qué rompemos el ego y lo ponemos en jaque? Porque el ego la mayoría de las veces nos lleva por un mal camino, no nos lleva al camino donde queremos ir. Entonces rompemos toda esa percepción o modificamos la percepción que tenemos sobre el mundo, sobre lo que percibimos, sobre lo que vemos, sobre lo que nos toca experimentar. ¿Sí? Bien, vamos a ver exactamente la próxima filmina, que es algo, es muy lindo porque yo la comento mucho en las formaciones, en las formaciones que doy, Clau, esa que es sobre el iceberg puntualmente, que nos muestra, ahí está, esa exactamente, perfecto. Miren, a ver que están del otro lado para entender esto que les estoy explicando y qué es lo que vamos a abordar y por qué no nos permite nuestra mente muchas veces
dar todo el potencial que tenemos y conectar con nuestra conciencia divina, conectar con nuestra parte vibracional cuántica, con el universo, con la Matrix, donde está la conciencia universal, que está el acceso a todo. Sucede esto. Esto sucede, valga la redundancia, porque nuestra mente subconsciente está cargada de bloqueos. Sí, bloqueos, fíjense, culpas, vergüenza, recuerdos traumáticos, creencias personales y culturales. Las mayorías de esas creencias culturales y personales, les cuento, son limitantes. Es decir, nos impide crecer, nos impide sentirnos potencialmente generadores de lo que queremos, ¿sí? Confianza personal por Dios, la importancia personal y el amor propio. Es decir, que las emociones intensas, junto con lo que yo siento por mí y cómo me percibo ante el entorno y lo que yo siento que es el amor que tengo hacia mí, está grabado en mi subconsciente. ¿Cuándo se grabó? Ahí viene el punto. Se grabó de mi papá y de mi mamá, una parte puede venir como información ancestral desde la genealogía. Otra parte puede venir de lo que vivió mi papá y mi mamá durante mi embarazo, más el inconsciente colectivo de mi embarazo. Imagínense los que fueron procreados en una guerra, los que fueron procreados en alguna situación externa bastante donde el inconsciente colectivo estaba bravo, ejemplo con el bichito que sucedió hace un tiempo. Bueno, las cosas se ponían intensas muchas veces. Bueno, ese inconsciente colectivo, más mamá y papá, más la parte transgeneracional, más cómo tomé yo la vida desde los 7 años hasta mi edad actual, me fue programando, me fue haciendo creer cosas que yo tomé como reales, que grabó mi subconsciente, y que cuando de repente las veo o las siento, me generan una situación de alerta y me dan mayoritariamente miedo. Sí, me da miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es lo que me mantiene alerta y justamente el volver a sentir situaciones específicas, por ejemplo, recuerdos traumáticos o bloqueos o miedos, es lo que hace que yo no permita que mi mente fluya de manera a su máximo potencial. Es decir, vamos a hacerlo más de forma práctica. Yo no tengo un bienestar físico porque mi parte mental me lo está bloqueando o me lo está generando, ¿sí? Mi mente, de cierta manera, me está diciendo, ojo, tenés algún conflicto emocional, por algo estás teniendo esta situación biológica, este conflicto biológico. Entonces, ojo, de repente te molesta tanto cuando el otro hace algo porque está tocando una heridita que tenés de niño y no la pudiste sanar, ¿sí? Ojo, te pensás que estás cómodo en tu trabajo, pero en realidad no es que estás cómodo, tenés miedo a salir a hacer otra cosa porque te dijeron que lo más importante es llegar a fin de mes. Entonces, de repente, verte vos solo dependiendo de tu llegada a fin de mes te da un miedo terrible, porque desde siempre te dijeron que tenés que hacer, ir a lo responsable. Tenés hijos, tenés que ser responsable. La autoimagen es lo que nos dijeron de nosotros mismos y creemos y creímos y seguimos creyendo que somos, pero no vemos nada de lo que somos porque siempre estamos pendientes de la afuera en vez de trabajar la parte interna. ¿Cómo trabajo la parte interna? Me indago, me autoindago, medito. La meditación. Meditación es poder entrar a mi parte más profunda de mi ser, entrar al aquí y ahora, poder entrar y conectar y reconectar con mi parte más profunda que me va a permitir sentir internamente que tengo todo lo que necesito y soy abundante por naturaleza. Bien, quiere decir que mientras más conexión tenga yo con mi parte interior y con mi ser, mayor o menor necesidad, menor dualidad voy a tener. Simplemente al conectarme con mi ser, voy a sentirme cada vez más expansivo. Mientras más empiezo a exteriorizar
las partes inconscientes limitantes. Una frase que vamos a analizar, no la tengo a mano, pero la vamos a poner otra vez, de Carl Gustav Jung, que realmente lo uso, a Carl lo uso mucho, en muchas partes me siento como que él ya conocía todo y no conocía física cuántica, pero Carl Gustav Jung decía, o Carl Gustav Jung, como les gusta a muchos, decía, hasta que el consciente, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Sí, pero en realidad el destino como tal no existe, somos generadores de la realidad que experimentamos por principio cuántico y porque la realidad que experimento se basa en la percepción que tengo del mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo modifico y rompo esa percepción que tengo del mundo? Rompiendo mis creencias limitantes y todas estas porquerías, perdón la expresión, que ven acá, el miedo crónico, las creencias culturales y la autoimagen negativa, los bloqueos, los malos hábitos, todas esas situaciones las hago consciente y las trabajo, ¿sí? Las trabajo de una manera diferente, porque primero es como decía Jung, me integro con las sombras, ¿sí? O sea, la integración de las sombras es un poco lo que, digamos, nos va a permitir resurgir y entendernos y aceptarnos desde lo que somos, ¿sí? No desde lo que los demás quieren que seamos, ¿sí? La expansión de la conciencia, de tu conciencia, implica dejar de encajar en un sistema que no tenés necesidad de encajar en lo más mínimo, ¿sí? El sistema te hace creer o te hicieron creer que no tenés que encajar, tenés que encajar con vos. Lo primero es sentirte pleno con vos y desde esa plenitud soy tan radiante, soy tan pleno que puedo irradiar luz hacia el afuera porque todos somos seres naturalmente de luz que tenemos esa capacidad, pero no la irradiamos porque nuestra parte subconsciente, nuestra mente, siempre nos limita y estamos con ese rumeo interior que lo único que hace es volver siempre a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y estamos siempre en modo supervivencia y nunca salimos del modo supervivencia a el mundo al modo expansivo, ¿sí? Lo que buscamos es un modo expansivo, ¿sí? A ver, no es, la vida no pasa solamente por dejar de tener problemas y me gusta hablarlo. La vida se pasa porque el universo de por sí es caos y siempre tiende al movimiento y no es dejar de tener problemas, sino tomar el problema como una dificultad o como un desafío a resolver y poder empoderarme para ir hacia adelante y dejar de lado miedos y situaciones que no me permiten avanzar hacia donde yo quiero con metas claras. Yo quiero enseñarles a reprogramar el subconsciente para poder expandirlo y llegar hasta donde cada uno quiera, ¿sí? Porque si vos te interiorizás en vos, no tenés un límite. Tu parte vibracional no te lo pone. Es tu parte dual, tu mente, tu limitación que te metieron en la cabeza, que te injertaron, la que no te permite ser lo que vos realmente querés ser, el potencial que podés tener y que todos tenemos, solamente que no lo podés encontrar porque ni siquiera te metes adentro a verlo, ni siquiera te preguntas si estás donde estás porque te gusta o porque te pusieron ahí y no te gusta, pero te da miedo salir de ese lugar. Bueno, yo te voy a dar herramientas para que empieces a autoindagarte y ver cómo salir de donde estás para ir a donde querés ir, a donde querés estar realmente, ¿sí? Bien, entonces, hablando de todas estas herramientas y todas estas cuestiones que la mente subconsciente tiene, creencias personales, culturales, autoimagen, yo hay dos cosas que siempre quiero trabajar con las personas. Todo ser humano tiene que trabajar y abordar dos cuestiones muy importantes, específicas, que son el amor propio y la responsabilidad personal. Toda persona que tenga trabajado su amor propio y la responsabilidad personal, automáticamente se transforma en una persona potencial para ir hacia donde quiere ir. Y donde dentro de ese trabajo de amor propio y de responsabilidad personal está la expansión de todo su ser y el crecimiento equilibrado en todos los aspectos que involucran la vida de una persona y de un ser humano. ¿Sí? Bien,
Eso es lo que es un poco la expansión de la conciencia desde un abordaje bien completo, un abordaje en donde vemos el ser en toda su totalidad. Hablé de varias cosas. Y vamos a ir cerrando el programa con esta última diapositiva, que es la expansión de la conciencia como tal, y que hablamos un poco, ahí está, nos permite acercarnos más a nuestra esencia vibracional, ¿sí? Yo quiero enseñarles y voy a darles herramientas para que ustedes puedan modificar creencias, modificar formas de pensar, eliminar pensamientos negativos y reemplazarlos por positivos, trabajar con lo que yo le llamo dieta mental, es qué información yo tomo a mi mente y la tomo como información que me sume, empiezo a seleccionar la información que quiero que me ingrese o simplemente trabajo con la información que me ponen adelante y no la gestiono. No. Vamos a acercarnos a nuestra parte vibracional porque vamos a trabajar bien específicamente los pensamientos positivos y cómo hacer que esos pensamientos sean recurrentes en mí. Tener herramientas para que cuando yo medito y salgo de meditar no vuelva al pensamiento recurrente. Yo puedo tener herramientas para generar un pensamiento positivo, volver a la meditación, volver a mi esencia, volver a tener pensamientos positivos y desde ahí crecer, ¿sí? Nos permite la expansión de la conciencia, de tu conciencia, expandirte, nos permite y te permite conectarnos con nuestra unicidad y nos quita de la dualidad, ¿sí? La dualidad, que es este juego tridimensional que tenemos, es lo que la mayoría del tiempo nos hace pasar malos momentos. El bien y el mal, el juzgar, el decir lo que no me gusta del otro, automáticamente el ver que el problema de mío no es mío, sino que me lo genera el otro, echar la culpa hacia afuera, no entender que soy responsable de mí mismo y que toda realidad es creada por mi subconsciente, mostrarme lo que tengo que trabajar en mí, ¿sí? Entonces, dejar de ver la vida de una forma dual, aunque lamentablemente es la forma en que nos enseñaron, y comenzar a ver la vida desde una forma más con unicidad única, en donde la herramienta más grande que tenemos es poder verla desde el amor. Les voy a enseñar herramientas para ver la situación desde el amor, y no desde el miedo, que es de donde nos enseñaron. Cuando vos cambias la forma de ver la situación y la ves desde el amor, aumentas obviamente la vibración, la percepción y la forma que ves la situación y por ende la realidad cambia. Por principio cuántico, por principio de sustitución y por principio que vos quieras mencionar, sí o sí lo que alimentas automáticamente genera un crecimiento de eso y por ende cambia la realidad que estás percibiendo y que vivís, ¿sí? Y aunque tengamos que vivir bajo un juego de dualidad, expandir la conciencia nos permite recordar que somos seres emocionales y vibracionales viviendo una vida material y dual. Es decir, la vida material y dual, esta que vivimos, en donde el dinero forma parte de nuestra vida y es importante, lo material, las cosas que tenemos, la ropa, no digo que no sean importantes, pero las tenemos que poner en el orden de importancia que tienen, ¿sí? Si mi objetivo fin de vida es ir hacia lo material y lo dual, no voy a estar feliz. De hecho, que si fuera así, las personas millonarias que pueden obtener todo lo que quieren tendrían una vida fantástica y no creo que sea así. O al menos hay muchas personas millonarias que no son felices, ¿sí? Entonces, no va por la vida material, la expansión de lo material, la expansión de todo, sino que vamos a que primero somos seres emocionales, vibracionales, y que dentro de esa vibración y emoción que generamos y cómo vibramos, atraemos una realidad. Dentro de esa realidad está la abundancia. Dentro de la abundancia está la abundancia económica, la abundancia material, ¿sí? En billete. Pero hay muchos tipos de abundancia: abundancia física, abundancia en salud, abundancia espiritual, abundancia, abundancia, abundancia. Bueno, la abundancia se expresa cuando tu conciencia se aumenta. A ver, la abundancia se expresa
cuando tu conciencia se amplía. Quiere decir que mientras más herramientas pongas vos y puedas poner a favor de la expansión de tu conciencia, más herramientas vas a disponer para conectarte con tu ser, ¿sí? Entonces, a medida que más te conectas con tu ser, más salís de la dualidad, más salís de la victimización, más entras en la responsabilidad personal y sabes que vas a crear la realidad que querés. ¿Cómo? Simplemente alimentando lo que te potencia y dejando de alimentar lo que te deja de potenciar, ¿sí? ¿Qué sería eso? Ahí hablamos de todo. Hablamos de relaciones interpersonales, hablamos de relaciones laborales, hablamos de relaciones de familia, hablamos de vínculos, hablamos de toda situación que vaya en contra de tu incremento de tu energía y de tu vibración, ¿sí? Y vamos a poder ser más conscientes a medida que vamos expandiendo nuestro nivel de conciencia utilizando estas herramientas que te mencioné y muchas más, ¿sí? Bien, bueno, si querés, para finalizar, Clau, poneme a mí para que la gente pueda verme y hacer un cierre un poco de esta. Ahí estamos. Bien, vamos a hacer un cierre interesante de lo que es el primer programa. Me gusta que lo vean y lo revean del otro lado para que sepan todo lo que tenemos o tantas herramientas que tenemos para abordar esta expansión de la conciencia. Y también vamos a tener invitados que nos van a brindar otras herramientas de otras áreas, de otras ciencias, de otros lugares que también nos van a servir para expandir la conciencia, ¿sí? No es que la conciencia solo se expande desde donde yo te digo, sino que hay muchas herramientas que nos llevan a que nuestra conciencia sea cada vez más expansiva y que tengamos más, valga la redundancia, conexión y conciencia con nuestro ser, con nuestra parte única, que yo la llamo vibracional y cuántica, ¿sí? Otros le llamarán alma, otros le llamarán espíritu. A mí me gusta decirle vibración, es es la energía, es lo único, es lo que te define, lo que te permite ser quien sos, ese ser único y maravilloso que todos somos, pero que solamente un poco se encargan de hacernos olvidar, sobre todo cuando somos chiquitos y somos medios de cuestionar y nos dicen no cuestiones tanto, no preguntes tanto. Bueno, en realidad mientras más cuestionamos, más expandimos la mente, la inteligencia lateral, ¿no es cierto? Empezamos a cuestionar cosas, nos ponemos a investigar y de repente empezamos a expandir, ¿sí? A no tomar lo que nos dicen como tal cual es, sino desarrollar el pensamiento lateral y permitirme cuestionar algo que va en contra de mi sentir, ¿sí? Siempre primero el sentir, el amor propio, el sentir yo, cómo me siento en esta situación y de ahí vemos el afuera, ¿sí? Recién el afuera se va a ver o se va a crear en relación a lo que yo trabajo adentro mío. Mi sentir y mi realidad interna va a generar mi realidad externa. Vamos a ver frases de un curso de milagros de Carl Gustav Jung, de Neil Donald Walsh, conversaciones con Dios, muchas herramientas que van a favorecer a la expansión de la conciencia. Herramientas de la programación neurolingüística, herramientas de la hipnosis ericksoniana, de la neurociencia, de la epigenética y todas esas ciencias que te mencioné en un principio, las cuales muchas las conozco en detalle y he podido obtener de cada una todas las herramientas o gran parte de las herramientas que te he mencionado recién, las he sistematizado, he logrado hacer ejercicios y esto lo he hecho con todas las sesiones que he podido tener y después esto lo potencio y lo enseño, ¿sí? Qué mejor que poder generar, potenciar en las personas su capacidad su capacidad total de la mente y entender que somos todos seres potenciales. Ahí Rita me dice, muy nutritiva clase, celebro que podamos seguir aprendiendo por una nueva plataforma. Gracias, Marcos. Gracias, Rita, a vos, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Que podamos expandir
¿no es cierto?, la conciencia, expandir la forma de percibir el mundo, mirarlo desde otro lugar, desde más el amor y menos el miedo, aprender a reemplazar pensamientos positivos por negativos y a ver la vida diferente, como que es un juego dual que tenemos que vivir, pero que en realidad todo empieza desde nosotros y en realidad desde ahí podemos modificar lo que querramos. Desde mi parte, yo quiero para todos que si les sirve un poquito algo de todo lo que yo les digo y les toma como herramienta y les puede modificar algo en su día a día, en su bienestar, en su sentir, bienvenido sea, y ese es el objetivo que tengo con este programa de expansión de tu conciencia, podamos expandir juntos nuestra conciencia, bueno, lunes a lunes. Para eso es un poco esta invitación. Así que bueno, de mi parte, ahí nos están saludando, me saludan, me dicen gracias, yo les digo gracias a ustedes. Voy a cerrar el programa con esto, con esta idea linda de poder ser cada vez un poco más expansivos y más abarcativos, ¿sí? Y ver esto de varios lados con estas hermosas herramientas que disponemos, ¿sí? Los saludo, les agradezco haber estado del otro lado. Para todos los que me vieron, las que me están por ver o van a ver el programa después grabado, va a estar subido en unos días. Y bueno, seguimos en contacto para el próximo lunes a las 20 horas, vernos acá por el canal por Quinta Dimensión Online y comenzamos con la expansión de tu conciencia nuevamente a las 20 horas el próximo lunes. Un gusto. Les mando un abrazo, que tengan hermosa semana y también eso, ¿no? Herramientas para abordar la semana para poder tener la mente más enfocada y más positiva. Abrazo, que anden muy bien y un gusto haber compartido este primer programa con ustedes. Gracias.